Entonces escogen aquí su herramienta de segmento y dibujen un segmento. Está muy fácil, ¿eh? Y ahorita contestamos la pregunta. Primero dibújenlo y voy a ver qué dibujar. Uno nada más. Un segmento cada quien. Muy bien. Como todo un cuadro. Hilario. A ver, Rodrigo, un segmento de recta. Un rellenero. Sí. Mande. ¿Cuánta libertad tienes para el diferentes segmentos? Todos ponen un número. No se te entiende bien, Juan. Si quieres escribir tu pregunta en el chat porque no se entiende tu micrófono ahí, si lo veas. Un 8 al revés, muchísima libertad, no tanta, ¿eh? Un segmento. Muy bien, los voy a superponer y van a ver, ahora sí ya tengo puros segmentos de recta, y cómo nadie dibujó el mismo que la otra persona. No le atinan. Ningunos dos alumnos dibujaron los mismos, ¿no? Porque tenían libertad de escoger, no se pusieron de acuerdo y entonces escogieron, tuvieron la capacidad de elegir ciertas cosas, ¿no? Pero ¿cuántas cosas pudiste elegir? De entre infinitas opciones, que es lo que dice el 8 al revés, Rodrigo, de entre infinitas opciones, escogiste 2 cosas. Así, 2 puntos. Ajá, exactamente. ¿Dónde empiezo y dónde acabo? Por ejemplo, ¿no? O dónde empiezo y hacia dónde lo hago. Bueno, y el tamaño, ¿no? En realidad estaba pensando en líneas. Podría poner líneas, no segmentos. Porque no me importa tanto el tamaño, sino como la dirección, ¿sale? Entonces, por dónde pasa y en qué dirección va el segmento. Y luego ya el tamaño es otra cosa. Entonces, un segmento pues, podría tener como una línea recta tendría 2 grados de libertad, 2 medidas de libertad. ¿Sí lo ven o no? Y mientras más complicado mi dibujo, pues más libertad tengo, ¿no? ¿De dónde se el ojo? Por ejemplo, ¿no? Entonces, más lados tendría. A ver. Si yo quiero una figura con más lados, pues tendría yo más cosas que elegir, el tamaño, la posición, ¿no? Un montón de cosas. Ángulos que formen sus lados. Listo. ¿Mandé? Listo. Muy bien. Entonces, una línea recta, vamos a cambiarle en vez de segmento una línea. Una línea recta tiene 2 grados de libertad. Le puedo escoger yo 2 cosas. ¿Sale? Ahora vamos a hacer unas figuras más complicadas, por ejemplo, triángulos. Vamos a tratar de medir cuánta libertad tenemos para hacer triángulos. Yo les voy a dar algunos datos del triángulo. 3. Y ustedes me van a decir si pueden hacer muchos triángulos, así como me hicieron muchos segmentos aquí, o si pueden hacer uno solo. Entonces los voy a pasar a todos a la diapositiva número 3. En esta diapositiva pueden mover los puntitos, el morado y el azul que están como sombreados. Los pueden mover, pero ya no los pueden mover por toda la pantalla, como dicen, por toda el área. Quiero saber si pueden formar un triángulo, moviendo esos puntitos. Trata de hacer que no hagan más que un triángulo, no más el triángulo. Listo. ¿Cuántos triángulos distintos pudimos hacer entre todos, 1. Uno, a todos les queda el mismo. Bien, ahí están todas las respuestas de ustedes juntas. Y todos 1 porque solo se puede mover hacia adelante. Hacia adelante, hacia atrás. Entonces, de todas las medidas del triángulo, pudimos escoger unas, pero al final nos quedó el mismo triángulo. ¿Vieron? Porque otras ya no las pudimos escoger. A ver, vamos a ver cuántas medidas tiene un triángulo. Las básicas, ¿sale? ¿Cuántas medidas básicas tendrá un triángulo? Como dice tri, 3. ¿no? Pero a ver, vamos viendo. Voy a usar la plumita del Zoom. Por ejemplo, yo podría ver cuánto mide el lado rojo, ¿no?
mide, no sé, A centímetros. Y luego podría ver cuánto mide el lado azul. No sé, B. Y el lado morado le vamos a llamar que mide C. No sé cuánto es, pero... Entonces hay 3 medidas de lado. Puedo medir 3 lados. Pero además, podría yo medirle el ángulo, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo? No sé. Como por X. X. 45 grados. X. Muy bien. X. X, sí, como 40, 45. Y este de aquí va a medir ¿eh? Y. Y este aquí mide Z. Z. En teoría yo podría inventar 6 medidas para hacer un triángulo. En teoría, tiene 6 medidas. ¿Cuáles de estas o cuántas? Bueno, ¿cuáles? Les di. ¿Cuáles no pudieron modificar? Y cuáles sí pudieron modificar. B y C. Modificaron B y C. ¿Y cuáles les di? Pudimos B y C. modificar. Están dadas. La A no la podían mover, ¿no? La longitud del lado rojo ya estaba fija. ¿No? ¿El ángulo X cambia cuando yo muevo el puntito azul? No. No, ese No. ya está fijo. Entonces el Ligera. ángulo X y el Y Z. también, ¿no? En teoría el Z no estaba ni hecho, ¿no? Pero yo les di el ángulo X, el ángulo Y y el lado A. Y los otros 3, en teoría, ustedes los podían escoger, pero a todos les quedó igual. ¿Sí se fijan a lo que quiero llegar? Un poquito. De las 6 medidas de un triángulo, yo les di nada más 3, la mitad, y las otras 3 quedaron fijas. Ya no las pudieron mover. ¿Sale? Las otras 3 no las pude elegir. La única manera de completar el triángulo era con esta medida para X y esta medida para Y, y esta medida para Z. No, ¿para qué le queremos modificar? Modificar. Podemos modificar B y C, pero la única manera de completar el triángulo es llevarlos hasta ahí, ¿no? Porque si lo dejo así, la puedo modificar, pero entonces ya no es triángulo. La única manera de completar el triángulo es que la C mida esto. No sé cuánto, pero eso. ¿Sí? No sé cuántos en centímetros, pero es justo lo que está ahí enfrente del ángulo X, lo que abre el ángulo X, ¿no? Entonces, si se fijan, el título de la diapositiva dice criterio 1. Este criterio 1 se llama, como si se fijan, les di un lado y 2 ángulos, ¿no? 2 ángulos, ¿cómo es ese criterio? Ese criterio dice ala. O sea, ángulo, lado, ángulo. Si yo te doy un ángulo, un lado y el otro ángulo, entonces a fuerzas se tiene que hacer un triángulo en especial. Y entonces es típico que los maestros te dicen, y entonces hay un triángulo que tiene esto acá, y esta medida acá, y esta acá, y los ángulos, y no es cierto que existen, ¿no? No existen muchas veces esos triángulos. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de inventar cosas. ¿Qué tanta libertad tenemos para inventarla? ALA se llama. El criterio de congruencia ALA. ¿Qué quiere decir congruencia? Ahorita les voy a decir. Todos los triángulos, voy a ponerlos por separado, no encimados. Voy a quitar mi dibujo. Todos los triángulos que están pintados ahorita en mi pantalla son congruentes. O sea, son igualitos. No, lo único que tiene diferencia es que uno está aquí y otro está acá, por eso puedo distinguir cuál es el de Rodrigo y cuál es el de Renata. Por la posición en la pantalla, ¿no? La posición en el plano. Pero las medidas son todas igualitas y los podría sobreponer. Incluso algunos los podría tal vez girar, ¿no? Para sobreponerlos aquí. En este caso pues, quedan todos hasta en el mismo lugar porque ahí les puse yo el lado rojo fijo. ¿Sale? Todos estos triángulos son triángulos congruentes. Y lo único que necesito yo saber para que estos dos triángulos sean congruentes es que tienen el lado rojo igual, el ángulo X igual y el ángulo Y igual. Lo demás no sé cuánto mide, no lo tengo que medir, yo sé que va a salir igual. Bueno, esta es nuestra primera idea de qué es un criterio de congruencia. Les voy a dar 3 criterios. Entonces, si yo tengo dos triángulos, y le mido con una regla o me dicen de información que este mide algo, no sé, 5, y me dicen que este mide 5, y luego me dicen que este ángulo mide 40 grados, o lo mido y me da 40 grados.
Y luego este de aquí mide 40 grados. Y luego este ángulo mide 70. Y luego este ángulo mide 70. Ya no tengo que seguir midiendo ni preguntando cuánto miden. Ya sé que esta línea azul también va a ser igual a esta línea azul y esta línea morada también va a ser igual a esta línea morada. Porque ya con 3 medidas los triángulos son congruentes. Todas sus medidas van a ser iguales, su área va a ser igual, su perímetro va a ser igual, todo. ¿Ok? Sus alturas, todo va a ser igualito. Pero nada más con 3 medidas que me den. Por ejemplo, bueno, no cualesquiera 3 medidas, sino ángulo, lado, ángulo, por ejemplo. ¿Sale? Es más, aquí sí me podrían decir ustedes, sin tener más herramientas, me podrían decir cuánto mide este ángulo de arriba. ¿Quién puede? Ese mide 90 grados. 90 grados. 90. ¿Por qué 90 ya lo midieron? No, 50 grados. Porque los ángulos internos de un triángulo tienen que dar 180 grados. Muy Y bien. si sumamos 70 más 40 nos da 90. No, Menos 70 más 40 no da 90. 111. 110. Ah, sí, 110. Entonces, ¿cuánto mide el angulito de arriba? 70. 70 también. 70. 180. Estos números los inventé, obviamente no es cierto. sabía porque que no era sería isósceles. 110. Quedarían de 70 estos dos y sería isósceles y no es, pero bueno, estaban redondeados los valores. Muy bien, como ya sabemos que los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180, en realidad si me dan 2 ángulos, pues me dan los 3, porque el otro pues ya nomás lo resto de 180, ¿no? Entonces por eso el criterio de congruencia dice ángulo, lado, ángulo, porque si te doy 2 ángulos, en realidad el tercero pues ya nomás lo resto. Y lo mismo pasa con los lados, no es tan fácil saber cuánto miden, pero podría saber cuánto miden. Y por eso es ALA, el primer criterio de congruencia, ¿ok? En realidad no sé si tengan algún orden, pero es el primero que vamos a ver nosotros. Muy bien, vámonos a otro. A ver, les voy a poner otro dibujito y a ver si completan todos el mismo triángulo. Vamos a la diapositiva 4. El criterio número 2 de congruencia. Otra manera de reconocer cuando los triángulos son congruentes. Voy a quitar un poquito. Ahí que pueden mover, que no pueden mover. No se pueden hacer más largos. Está dado como que la medida, ¿no? A, B y C, las medidas de los lados. Yo ya lo descubrí. ¿Ya lo pudiste armar? A ver. Vamos a ver, ahorita los pongo todos, ¿sale? Vale. Ah, mira, ahí van. Ya la mayoría ya lo juntó. Sí, cierto. Sí, todos hicieron el mismo. Yo nada más les di las 3 medidas de los lados, les di cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide C, y todos hicieron el mismo triángulo. Si se les hubiera dado con palitos por separado, tal vez alguien me lo hubiera armado diferente, ¿no? Y el azul acá y el morado acá, pero hubiera tenido el mismo tamaño por todas partes. Vamos a... No sé si me ayudas la moderadora a apagar micrófonos. Sí. Yo no les puedo apagar. No. ¿Apagar micrófonos todos? Gracias. Muy bien, ahí van y todos están llegando al mismo triángulo, en donde el lado rojo mide lo que sea A, el lado azul mide B, el lado morado mide C, y todos conseguimos el mismo triángulo. ¿Cómo creen que se llama este criterio de congruencia que dice? Lado. Exactamente, que si los 3 lados de un triángulo miden lo mismo, entonces los triángulos son igualitos. Yo no puedo decidir hacer uno más apachurrado o obtusángulo si ya tengo la medida de los 3 lados. ¿Lo ven? Maestra, Mande. no le entiendo algo porque no le pongo atención a los lados de eso y todo eso. Es que yo más bien lo hago solo hago, sí pongo atención, pero que digamos que no escuché mucho de los lados. A ver, mira. El objetivo de esta diapositiva no es solo hacer el triangulito, que bueno que ya lo pudieron hacer,
en su examen de Olimpiada Nacional, pues no les van a decir, a ver, completa el triangulito. Eso está muy sencillo, ustedes pueden hacer mucho más. Bueno, sí. Pero tal vez en un concurso, te voy a poner un ejemplo. Tal vez en un concurso voy a poner a estos participantes, te pregunten, si el área del triángulo de la derecha es tanto, 20, ¿cuánto será el área del triángulo de la izquierda? 20 unidades, que no sabes ni cuáles son, ¿no? Entonces te dicen, esta área mide 20, ¿cuánto medirá esta otra área? Y entonces se te ocurre decir, ay, se parecen muchísimo. Lo voy a comprobar a ver si es cierto que son iguales. Entonces puedes medir este lado, por ejemplo, se te ocurre medir este lado y que mide tanto, ¿no? No importa cuántos. ¿Sale? Mide algo. Le voy a poner una letra porque te pondría mentiras si le pusiera números. Pero lo mides y ya, te da algo. Y luego mides el de acá y te da lo mismo. Dices, ah, mira, tiene la misma base. La altura, pues igual y no la puedes ni medir bien porque no tienes una escuadra que te diga dónde se mide recta la altura. Pero dices, bueno, a ver, voy a medir este lado. No, pues que este lado mide otro número, B. Y luego lo mides acá y te da lo mismo, o sea, el mismo número B. Y luego mides este otro lado y te da C. Y mides este otro lado y te da C. Ah, como tienen sus tres lados iguales, entonces los triángulos son congruentes, es decir, tienen todo igual, no solo los lados. Este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo va a medir lo mismo que su ángulo correspondiente, este le corresponde a este de acá, sus áreas van a ser iguales y entonces vas a decir, ah, y como son congruentes, porque sus tres lados son iguales, entonces esta área mide 20. Es algo así la idea. ¿Cómo puedes comparar? Creo que ya lo estoy entendiendo más. Muy bien, vamos a intentar. Bueno, eso. Y no solo pongas la vista, tienes que decir, entonces. Nuestra acción está ahí. Pues en el cual es este, bueno, ¿cuáles son las medidas de los dos? Porque el panchito tenía que ser igual. Sí, entonces es como para comparar dos figuras y tienes las medidas de uno y quieres las del otro, pues puedes, no todas, ¿no? Tienes todas las medidas de uno, pero solo algunas del otro y con eso puedes completar todas las medidas porque a fuerza se hace el triángulo igual ya con 3 medidas. ¿Vale? Por ahí va la cosa. A ver, vamos a intentar una vez más. Oye, me quedé dando lo que me movió. Vamos a intentar una vez más. No me acuerdo qué pregunté. ¿Qué es lo que se mantiene constante? Pues los 3 lados. Y las medidas que estoy variando son los ángulos, pero para que cierre el triángulo, pues es la única forma, que midan eso que midieron. Muy bien, vamos a ver el criterio número 3. Ya tenemos el ángulo, lado, ángulo. Ya tenemos el lado, lado, lado. A ver cuál creen que sea el siguiente. El ángulo, lado, lado. Lado, Lado. O sea, un ángulo y dos lados. lado. Un ángulo y dos lados. Ángulo está bien interesante. También lo vamos a ver al rato. Ángulo es de semejanza. Sí, ahorita lo van a ver por qué. Muy bien, ya tengo en el chat también. Tengo LAL o como que las combinaciones que nos faltan son 2 lados y un ángulo o 3 ángulos, ¿no? Muy bien, vamos a analizar qué pasa con cada ángulos es de semejanza. Ahorita vamos a ver por qué no es seguro que sean congruentes, ¿verdad? Se parecen, pero no son iguales. Muy bien. A ver, vamos a la diapositiva número 5. En la diapositiva número 5, y ahorita ya me están completando algunos. Se supone que están fijos 2 lados, el lado azul y el rojo no los puedo mover. Y además el ángulo entre ellos, ¿no? Porque están ya puestos y no le puedo mover, ni cambiar de tamaño, ni mover. Entonces, el lado y el ángulo que está entre ellos, ¿no? Y pues ya del otro lado. El otro lado hasta es obvio, ¿no? Hasta aquí te cuesta mucho menos trabajo. ¿Cómo completo el triángulo? Pues así a fuerzas, ¿no? O sea, le puedes poner en 15 videos. Hasta le puedo poner... Ajá. Se puede mover libremente, pero y nosotros... Aunque no estuviera pintado el morado, se vería el triángulo. Todos veríamos el triángulo, ¿no? Muy bien, ya todos me están completando aquí el triángulo. Sé la medida del lado B, sé la medida del lado A, y además están fijos aquí. Ya tiene una cierta separación entre ellos, un ángulo X. Y
Y el morado queda a fuerzas de ese tamaño y en esa dirección, ¿no? ¿Y cómo Formando se estos llama? ángulos de acá. Entonces, ¿qué les di? Este sería el de el lado, el ángulo y el lado. 2 lados y un ángulo. Fíjense, lo voy a poner en medio porque en primer lugar sería más difícil pronunciar ay, el al. Y también sería más difícil pronunciar ya. Parecería que estoy con Y, ¿no? No con doble L. Entonces, vamos a ponerlo en primer lugar así porque se puede pronunciar más fácil. Y ahorita vamos a averiguar si importa el orden o no. Ajá. En este caso sí hace referencia a nuestro dibujo de aquí, que tenemos el lado y el ángulo que está entre los dos lados. Y por eso ponemos donde el ángulo está entre los dos lados. ¿Sale? A ver, vamos viendo todos sus dibujos, lado y ángulo. Pero si te fijas, el ángulo es el que está entre los dos lados. Y por eso lo vamos a poner como entre los dos lados. Entonces, A, X y B, o B, X y A. O lado, ángulo, lado. A ver, vamos a corregirle todo por lado, ángulo, lado, porque en la siguiente diapositiva vamos a hacer la otra. A ver, voy a borrar todo. Mis rayoneros. Voy a borrar mis rayoneros. Vamos a ver qué pasa si el ángulo no es el que está en medio. ¿Ok? Ahí viene un gran reto. A ver cuántos triángulos hacemos entre todos. Si les doy 2 lados y un ángulo, pero el ángulo no es el que está en medio de los 2 lados que les di. Está medio chistoso bueno, me costó más trabajo a cómo hacer el dibujito para que pudieran mover. Miren, el lado rojo está fijo, ¿no? Como siempre. El lado morado no puedo cambiarlo de tamaño. Entonces, si tengo la medida C, la medida del lado morado, pero tengo fijo el ángulo azul rojo, digamos, el ángulo que hace el lado rojo con el lado azul. Entonces tengo fijos este ángulo X, la medida del A y la medida del C. También son 2 lados y un ángulo. Vamos a ver si hacemos todos el mismo triángulo o podemos hacer más de un triángulo distinto. Se pueden hacer 2. Ah, ¿ya pudiste? A ver, pon el que no creas que tengan los demás, para que ahorita que superpongan las respuestas Listo. salgan los dos. Muy bien. ¿Cuál creen que tienen todos y cuál creen que no tienen todos? Ah, capaz de que todos me hacen el que creen que no tienen. Muy bien, ya se están agrupando. A ver, mi abanico de morados, ahorita déjenme que se estabilice un poquito. Tengo la base, el ángulo azul rojo y la medida del morado. La medida del morado no lo estoy cambiando, ¿no? Y se fijan. Aquí no se puede. Aquí no se puede. Sí. Muy bien. Oigan, bueno, cambiando de tema un poquito, no de triángulos, pero ¿qué figura forman todos estos puntitos morados que me vienen dejando por acá? Cuando mueven. Ángulo. Un triángulo. Un círculo. Exactamente, si moviera con la misma medida del morado, todo alrededor podría ser todo un círculo. Aquí no Es como un compás. Es como un compás, exactamente. Por ahí nos falló un poquito la definición de circunferencia, porque dice que es la orilla del círculo, pero y el círculo es lo de adentro de la circunferencia. Entonces nos faltó saber qué tienen de especial todos los puntos que hacen una circunferencia, y es precisamente los que están a la misma distancia de un punto fijo, ¿no? Tengo un punto fijo, como en el compás, y el otro que gira alrededor o que se mueve libremente, pero manteniendo la distancia. De hecho, para un círculo, pues también tenemos 2 grados de libertad. ¿Dónde pongo el centro y qué tan grande hago el círculo, no? Mande. Es que en algunos es que en algunos grados que se muevan, o sea, déjame ver. Formula bien tu pregunta. Sí, ¿no? O sea, es uno mucho más chiquito que el otro. Muy bien, ¿ya vieron que tenemos aquí como 2 triángulos? De los que lograron hacerlo, está como el chiquito, aquí, como aplastado, ¿no? Con un ángulo obtuso aquí, muy aplastado. Y también tenemos el grandote, que es como hasta acá. Y los 2 triángulos tienen la base A,
el lado C, uno lo tiene aquí, otro lo tiene aquí, y el ángulo X. Los dos triángulos que pudieron hacer cumplen con las condiciones, de manera que, por eso viene el título, como dice el título de esta diapositiva. Sí, tiene 4 de congruencia. Con signos de interrogación. ¿Será un criterio de congruencia el lado, lado, ángulo? O ángulo, lado, lado. No es criterio de congruencia porque yo no puedo saber si sí son iguales o no son iguales, teniendo nada más dos lados y otro ángulo que no es el de en medio de ellos y ninguna otra información. Para que ustedes no vayan a irse con la finta de que, ay, sí, como ya medí estos dos lados y el ángulo de por acá, entonces son congruentes. Podría ser, o sea, tiene 50% de probabilidad de atinarle, pero no es un criterio de congruencia porque necesitarías alguna otra información. Por ejemplo, que es obtus ángulo, ¿no? O algo así. O, bueno, por ahí hay una reglita que dice, creo que si el ángulo que tienes es el más grande de todos, entonces sí funciona. Pero entonces habría que saber si es el más grande que tienes, ¿no? O así. Entonces, nos vamos a quedar con los tres criterios anteriores y luego vamos a hablar del ángulo, ángulo, ángulo. Ahorita nos vamos a quedar con lado, lado, lado. O sea, si los tres lados son iguales, los triángulos salen idénticos. Lado, ángulo, lado, en donde el ángulo es el de en medio. Y ángulo, lado, ángulo. Aquí, pregunta, ¿el lado tiene que ser el de en medio? Como se los puse, de que aquí y hacia acá y hacia acá. O este sí no importa cuál lado sea. No importa porque... El lado tiene... Acuérdense que si les doy dos ángulos, en realidad les doy los tres, porque el otro lo pueden sacar por resta, ¿no? Entonces, no importa cuáles me den, si no es el del medio, pues calculo el del medio, calculo el otro, el que me falta. Pero entonces, si les doy dos ángulos, en realidad ya les doy el tercero. Ese es un punto curioso, pues, del que me decían que del ángulo, 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 que nos falta, a ver qué pasa cuando tengo los tres ángulos. En realidad, con tener dos, ya tengo los tres, ¿no? Entonces, como que me está faltando información en realidad. Sería AA, pero ya nada más serían dos datos, y dos datos no son suficientes para decir sobre todo el tamaño, ¿no? En qué momento me dirías, el ángulo te da como la forma del triángulo, y el lado, pues el tamaño. Entonces, si solo te doy ángulos, pues como que no me dice nada del tamaño. Si solo te doy lados, pues da la casualidad de que sí, con esos tres palitos a fuerza se forman los ángulos que tienen que tener para tener esos tres lados. Muy bien, entonces vamos, bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, un poco de pena. Pero es una mnemotecnia para que se acuerden de los tres criterios de congruencia que les van a servir en algún momento. Sí que no le pongan play ustedes, le voy a poner aquí nada más que, no sé si compartí mi pantalla con sonido. Del equipo. Ahí va. Voy a ponerle un grandote. Es un video además muy viejito, pero vamos a poner una cancioncita. Voy a apagar mi micrófono. Necesitas comparar dos triángulos. Quieres saber si son iguales o no. Esto es lo que tienes que checar. Lado, lado, lado quiere decir que si los tres lados miden lo mismo en los dos, entonces esos triángulos congruentes son. Quiere decir que si dos lados y el ángulo del medio corresponden, entonces esos triángulos congruentes son. Ángulo, cada ángulo quiere decir que si dos ángulos y un lado son iguales en los dos, entonces esos triángulos congruentes son. Definitivamente para el video. No entendí el del ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Si te fijas, el lado no pusimos de los dos, ¿no? Pero bueno, aquí estaba este. Aquí decía 3, aquí decía 90. Casi no se ve el triángulo ni nada, se ve borroso. Los dibujos también bien feos, pero bueno, este era como 34 grados. Y tienes otro triángulo aquí.
pero la cancioncita es pegajosa. Les voy a hacer un video más bonito, van a ver. Digo, más nuevo. Estos dos triángulos tienen todas sus medidas iguales. Él iba a ser digital más bien. Pero si quieres ver. Aunque aquí me quedó que como más gordito, dice, no, estos triángulos tienen que ser iguales. Si están bien hechos, tienen que ser iguales, porque tienen dos ángulos iguales y un lado igual. Además es el lado que corresponde, ¿sí lo ven? Por ejemplo, aquí este 3 está enfrente del 34, ¿no? Y este 3 está enfrente del 34. Entonces es el lado que le corresponde, aunque no esté en medio, no le hace. De los dos ángulos de acá. A ver, vamos a intentar aplicar lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo. ¿Cómo regreso a mi pantalla? Muy bien. Vamos a pasarnos a la diapositiva. Ah, no, la 8 no es para aplicarlo, es nada más para ver qué pasa en un caso especial también del criterio lado, lado, lado. Mnemotecnia es una técnica para memorizar. En la diapositiva 8 viene un caso particular. De un triangulito que les doy los tres lados, a ver si todos podemos hacer el mismo triángulo. A ver si es cierto que siempre funciona el lado. No se puede hacer ninguno, Miss. ¿No? Es imposible. Imposible. Posible. Ya que los dos lados los dos lados tienen que medir sumados lo mismo que el de abajo, que la base. Mínimo, Tiene que tener más de la suma de los dos del lado azul más el lado morado tiene que dar mayor que el lado rojo. Claro, este triángulo tiene lo que yo le llamo síndrome del tiranosaurio rex. ¿Nunca han visto las manitas del tiranosaurio rex? Que ni se alcanzan a tocar. Los triángulos tienen que ser más grandes o más cortos dependiendo de la base del triángulo, pero este triángulo tiene la base muy grande para los lados. Exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, me quedó muy isósceles, déjenme borrar. Voy a hacer un triángulo que no coincide con las medidas dadas porque no se puede, ¿no? No sé, bueno, pues vamos a completarlo así. Si, como dicen, si el rojo le voy a poner medidas, le voy a poner que mide 10. Si el lado rojo mide 10 y este lado mide 2 y este lado mide 3, si pudiera completar el triángulo, entonces el camino verde me diría 5. O sea, como que rodeando todo esto hago solo 5 y si me voy derecho hago 10. Eso no se puede, ¿verdad? Por eso dicen sus compañeros que, los que ya conocían la desigualdad del triángulo, que el camino verde de dos lados, que llega de donde mismo, no llega de aquí a aquí, los dos caminos, el rojo y el verde, salen de donde mismo y llegan a donde mismo, pues tiene que medir más que 10, ¿no? Porque es más largo. No sé cuánto, pero más. ¿Ok? Entonces, en los criterios de congruencia dices, sí, tú puedes inventar 3 medidas del triángulo. No 6, pero 3 medidas y las otras ya salen solas, ¿no? Se completa el triángulo y quedó. Pero no cualesquiera tampoco, ¿no? No vamos a inventar 3 lados que no puedan formar un triángulo. Entonces no nos saldría ningún triángulo congruente con otro. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Este triángulo tendrá de perímetro 20? ¿Más de 20? ¿O menos de 20? ¿Cuál? ¿El completo? No. Ajá, el triángulo que sí pinte. No. ¿Tendrá de perímetro más de 20, menos de 20 o 20? Menos de 20. Menos. ¿Qué datos dan? Sé que el lado rojo mide 10, el lado rojo mide 10, es lo único que... Un lado mide 10, los otros dos deben de medir superior a 10 de 20. Nosotros dos tienen. El rojo es 10 y luego le voy a sumar algo que es más de 10, ¿no? No sé, 15. Sí. Es mayor que 20, el perímetro es mayor que 20. Eso es lo que dicen mis simbolitos matemáticos, ¿no? Pero la idea es que lo explicaron bien, muy bien. Más de 20. Yo pensaba que eran los otros dos. Mayor a 20. Este simbolito nos lo enseñan en el kinder, ¿eh? Pero luego nadie lo usa.
Por ejemplo, vas al Oxxo y dice que menos 18 no. ¿Saben qué significa esto cuando dice sí? Menos 18%. No existe. Menos Es un menos número de cero. negativo. Eso parece, ¿verdad? Y luego dice que cigarros a menos 18 no. Y yo digo, ¿cómo que a menos 18? Pues que no se los van a vender a gente que le falte 18 años para nacer. Eso significa tener menos 18 años. Según ellos están diciendo que menores de 18, ¿no? A gente menor de 18 años no se les va. Pero oye, habiendo un símbolo Yo pensaba todo el mundo conoce, que te daban 18 años para le faltan 18 para nacer, no, pues no le vendas cigarros a alguien que le faltan 18, no te los va a pagar. ¿No? Entonces, habiendo símbolos para mayor, que nadie los usa. Y bueno, me acuerdo porque aquí en el chat también alguien usó algo de más de 20, ¿no? En todo caso, si quieres decir que algo es más que 20, puedes poner que es algo, un número positivo, más 20, ¿no? El cocodrilito, claro, es que ese desde el kinder te enseñan el cocodrilo que se come el más grande, ¿no? Muy bien. A ver, ahora sí vamos a usar entonces nuestros 3 criterios de congruencia para justificar nuestros siguientes 2 problemas. Muy bien. Miss, yo no entendí también el de ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahorita vamos a usar más los otros. Sí, van a ver. Ahorita pienso en otro problema, ¿sale? Mientras vamos a ver cuál nos encontramos aquí. Entonces, este es otro problema de Zuckey, que tienen que encontrar un paralelogramo, o sea, 2 pares de lados paralelos. Y la pregunta más importante no es tanto encontrarlos, sino ¿cómo sabes que sus lados son paralelos? 2 lados son paralelos cuando tienen como la misma dirección, ¿no? ¿Cómo lo justificarías? En su examen nacional van a tener que justificar sus respuestas, no basta con tener la respuesta correcta. Ya la encontré, Miss. Muy bien, ahorita los veo a ver quiénes encontraron y trata de justificar cómo sabes, cómo estás seguro de que sus lados son paralelos. Está muy fácil, oigan, pero que sus 4 vértices estén en los puntos gordos, en los puntos negros. Muy bien. Voy a agarrar no importa si ahorita lo corriges y eso, Chuy. ¿Ustedes creen que No hay. que este lado es paralelo a este? No. No, porque los lados paralelos tienen la misma dirección y nunca se encuentran, ¿no? Y como que se va a encontrar por acá. Más o menos se alcanza a ver. Estos están muy chuecos. Tal vez sea paralelo a tal vez no. Yo digo que no, pero está más difícil encontrar dónde chocan, porque si no son paralelos, son casi paralelos, ¿no? Habría que demostrar cómo saber si son 2 lados paralelos o no. Ay, se me van moviendo. Eduardo, sí lo hiciste lo mismo, ¿no? Que el de arriba y el de abajo están muy chuecos. Sí hay un paralelogramo, ya la mayoría lo encontró. Leonardo, no se vale pintar puntos negros donde no hay. Entonces de perder el rompecabezas. Y Kiriat, me pusiste uno de 5 lados. Si quitas si no haces que pase por el punto de la izquierda, ya te queda bien, ¿vale? Parir. 1, 2, 3, 4. Este está lindo. Se llama papalote. Está lindo porque está asimétrico, pero no es un paralelogramo porque este lado, ¿a cuál es paralelo? Obviamente no es paralelo a los 2 de al lado porque chocan con ellos. Y tampoco porque como que van a chocar por acá arriba, ¿no? No tienen la misma dirección. Yo sé que un vertical no puede tener la misma dirección que uno que no es vertical, precisamente. Entonces nos podemos ayudar un poco con la cuadrícula, con los horizontales y los verticales. Por ejemplo, ahí hay 2 lados horizontales que además miden lo mismo. La definición de paralelogramo es que tengan 2 pares de lados paralelos. Ya por conclusión, sale que además miden lo mismo los lados opuestos. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Voy a agarrar el de alguien, al azar, alguien de más abajo, porque yo siempre agarro de ejemplo los de arriba. Vamos a agarrar a Israel. Aquí, su dibujito. Bueno, pero no leí, porque sus lados son iguales, en los lados opuestos, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que eso hace que sean paralelos? Porque yo lo que quiero es que sean paralelos. No todos sus lados son iguales, tiene 2 pares, ¿no? La mía, maestra.
que porque nunca se van a encontrar. Nico Torres dice que porque nunca se van a encontrar. Sí, yo. Pero ¿cómo sé que nunca se van a encontrar? O que no se van a encontrar en mi pantalla, pero tal vez más lejos, ¿sí? Tienes que prolongar las líneas para ver si en algún momento se chocan. Muy bien, tú síguelas. Me avisas cuando las acabes. ¿Cómo le hacen ahorita? ¿Quién tiene que medir El mío está bien. aquí la misma entre las dos? Entre los dos, ¿cómo? Entre las dos líneas. Ándale. Podríamos, si tuviéramos regla, podríamos medir que la distancia entre las dos siempre sea igual, porque si no va disminuyendo o no va aumentando, entonces serían paralelos. Muy bien. Tócase, ¿dónde? Ya no escuché lo último. ¿No se juntan? Muy bien. Bueno. Yo sé que están chiquitos, pero a ver si me captan la idea de qué significa, pues como una demostración, ¿no? Como asegurarle a quien no me crea que nunca se van a chocar, o que miden igual estos, aunque no tengo regla, ¿no? La distancia entre ellos, para a ver si los puedo convencer de que son paralelas. Bueno, en primer lugar, suponiendo que las líneas horizontales entre ellas son paralelas. Eso sí se los creo. Las líneas horizontales entre ellas tienen la misma dirección porque son horizontales, tienen la dirección horizontal. ¿Vale? Y nunca se van a chocar porque es una cuadrícula, ¿no? Y se supone que van así. Pero bueno, suponiendo que esas sí se las creo. ¿Cómo sé que los otros también son paralelos? Porque si solo tuviera un par de lados paralelos, saldría un trapecio. ¿Vale? Entonces, voy a dibujar unos triangulitos que me van a ayudar. Voy a dibujar este triangulito de acá, que está como afuera de mi paralelogramo. Y voy a dibujar otro triangulito que está adentro. Y los vamos a comparar. Vamos a ver en qué se parecen y en qué no se parecen estos dos triangulitos. Los dos son triángulos rectángulos. Los dos son triángulos rectángulos. ¿Cómo estás seguro de Maestra, que ahí hay una- 3 triángulos. Sí, pero me voy a fijar en estos dos, porque ya muchos luego fiesta, ¿no? Entonces vamos a uno por uno. Bueno, entre dos. Dice su compañero que los dos son triángulos rectángulos, que en eso se parecen. ¿Estamos segurísimos que estos ángulos miden 90? Sí, porque es una cuadrícula. Es una cuadrícula, ya dijimos que las horizontales y verticales van a formar 90 grados. Muy bien. Es una cuadrícula, entonces son de 90 grados. ¿Qué más? A ver, este de aquí mide un cuadrito de cuadrícula. Y este de aquí también mide un cuadrito de cuadrícula. Sí, maestra. Muy bien. Y este mide 3 cuadritos. La altura también mide 3, el otro también mide 3. Exactamente. Entonces tenemos un lado de 1, un lado de 3 y un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Esta otra medida, en teoría, voy a ponerla de lado. Esta otra medida, en teoría, no sé si es igual a esta, porque no mide 3 cuadritos, porque ya no está sobre la cuadrícula, ya está inclinada, y ya sé que inclinada miden otras cosas, ¿sale? Pero, en teoría no sabría, pero como tengo un lado, un ángulo, lo voy a poner aquí, un lado, un ángulo y otro lado igual, entonces los triángulos esos que pinté son igualitos, no solo porque se ve o porque parece, o tal vez no se ve porque me quedan chuecos, pero estoy segurísima que todos sus lados y ángulos miden lo mismo. Entonces este lado morado va a ser igual al otro lado morado, aunque estén inclinados y no sepa exactamente cuánto miden, pero miden lo mismo. ¿Me creen o no me creen? Porque los triángulos son congruentes. Maestra, Mande. ¿no le quedaría chueco si usara el segundo cuadro? Usé el segundo para hacer las líneas rojas, usé el segundo. Y mira, de todas maneras no le atiné aquí al mismo punto, ¿ya viste? No. Entonces no tienen, en realidad no son paralelas y no son iguales, pero se supone que sí, porque hice, según yo, un triángulo que llegaba del puntito a la orilla, ¿no? Y no le atiné al puntito, pero no le Ese lado mide raíz cuadrada de 10. Exactamente, ¿no? De hecho, el teorema de Pitágoras no funcionaría sin los criterios de congruencia. Pero bueno, no estaba hablando del teorema de Pitágoras, nada más lo mencioné porque lo dijo un compañero. Oigan, y este ángulo, no sé cuánto mide, pero estoy segurísima que mide lo mismo que este, porque son triángulos congruentes. Ya con saber 3 lados, que un lado mide 1 y el otro lado mide 3, y entre ellos se forma el ángulo de 90, ya estoy segurísima de que son triángulos congruentes. ¿El otro ángulo mide 2? ¿Cuál otro lado mide 2? El moradito, el que está marcado con morado, mide más de 3. No sé cuánto, pero más de 3. No, porque está chueco.
Pero estos ángulos azules miden lo mismo, y si miden lo mismo, quiere decir que la dirección que tiene el lado grande, pues es la misma en las dos. Una forma de saber que dos líneas son paralelas. Ese lado mide 3,333333333. No. No es un número racional. 3 y algo, pero no es punto 333. ¿Ok? Entonces, o por ejemplo aquí, este ángulo y es igual a este otro ángulo, porque todas sus medidas van a ser iguales. Y como hacen el mismo ángulo con la horizontal de acá abajo, hacen el mismo ángulo, pues entonces tienen la misma dirección. ¿Vale? En general, cuando tienes, voy a pintar un poquito acá, tienes una línea de referencia y dos que hacen el mismo ángulo, entonces esas líneas son paralelas. Este es el principio más fundamental de geometría. Que dos paralelas hacen el mismo ángulo con una que los atraviesa. ¿Ok? Ya Maestra. me convencí de que tienen la misma dirección y entonces son paralelas. Y entonces con los triángulos congruentes, además de demostrar que son paralelas, demostramos que tienen el mismo tamaño. Esta de acá y esta de acá tienen el mismo tamaño. No sé cuánto, pero tienen el mismo tamaño. Y entonces demostramos una propiedad de los paralelogramos. Me dijeron a mí que tuviera líneas paralelas. Ya las tiene, ya lo demostré y además me encontré que miden lo mismo. Mande. Los opuestos, ¿no? Los lados opuestos miden lo mismo. Este también mide 1, porque acá hay otro triángulo congruente. ¿No? Ya con eso, ya sabiendo que son paralelas, ya puedo ver que son congruentes también estos volteados. Y entonces este también mide 1 y los lados opuestos siempre miden igual. Bueno, esta es un problema fácil porque es un juego de encontrar el paralelogramo, pero ya justificar Maestra. que son paralelas, pues ya no es tan obvio. Es algo complicado, yo sé, para primaria, pero siempre tratar de dar como las razones más básicas que tengamos, ¿no? Mande. Sí, ¿cómo podríamos decir lo mismo, así como lo que acabamos de hacer de que nos crean al momento en lo que decimos de que estas son paralelas, pero sin cuadrícula? No sabría. Si no me dijeran que eso es una cuadrícula, yo no estaría segura de que lo que pinté es un paralelogramo. Ah, ok, gracias. Sí, buena observación. Sí, me tengo que basar en algo que me digan, ¿no? También es cierto, no sé, en muchos concursos sí puedes preguntar, ¿no? Puedes preguntar, oye, ¿puedo suponer que por ejemplo, que estas dos que me pintaron aquí son como en la misma línea o algo así? Como preguntar las bases del dibujo, porque a veces te dicen, no, es que se ve en el dibujo, ¿no? Pero se supone que no nos podemos basar en el dibujo. Entonces, a veces se puede preguntar en las Olimpiadas. No vas a preguntar cómo se resuelve, pero sí entendiste bien que en el dibujo, que si 3 puntos son colineales, que están sobre la misma línea. Vale, muy bonitos sus paralelogramas, ya los vi, todos. Y bueno, tan importante es justificar que hay gente que no encuentra el paralelogramo y te pinta otra cosa y te dice que es paralelogramo, ¿no? Aquí dices, es que es obvio que es un paralelogramo. Pues sí, pero también a alguien más se le hizo obvio que este era un paralelogramo. Y no es ni trapecio, no tiene ni un par de lados paralelos. Muy bien. Vamos a intentar otro problema de otro tipo, este ya no es de puntitos de Sucay. Vamos a ver si pueden hacer el dibujo primero. ¿Ok? Yo sé que no todos han practicado, pero entonces cada quien va a tratar de ir haciendo el dibujo. Dice, sobre dos lados de un triángulo ABC, o sea, este triángulo se llama ABC porque los puntitos de sus esquinas, de sus vértices se llaman A, B y C, se construyen triángulos equiláteros. No importa que el dibujo les quede bien o no, nada más vamos a tratar de que más o menos parezca y ponerle con alguna ceñita que son equiláteros. ABD, perdón. Vamos a construir un triángulo equilátero ABD. Como la A y la B ya estaban usadas, no las puedo cambiar de lugar. O sea, este triángulo va a tener un vértice en A, un vértice en B y un vértice en D. No te escuché, ¿mande? Y luego vamos a hacer otro triángulo equilátero que tiene un vértice otra vez en A, un vértice en C y un vértice en F. F lo tengo que encontrar. D y F no están. Lo tengo que buscar de manera que se haga un triángulo equilátero. Hay una sola manera de hacer un triángulo equilátero de este tamaño. Entonces no es como que a todos nos vaya a quedar diferente. Bueno, nos va a quedar diferente porque estamos haciéndolo hacia ojo, ¿no?
Están por fuera del triángulo. El C y F, D y F están por fuera del triángulo ABC. Y luego me dan una medida. Si BF mide 5, ¿cuánto medirá CD? BF es un segmento, desde el punto B al punto F, ¿cuánto mide? Y me preguntan cuánto mide del C al D. Y solo me dan ese dato. Vamos a ver si lo podemos resolver. Voy a ver si ya tienen algún dibujo para que los que no pudieron hacer el dibujo pues, se inspiren en lo suyo. Muy bien, ya tengo aquí algunos dibujos correctos. Me están haciendo un triángulo sobre B y C, pero no es A, C, F. A, B, D y A, C, F. Maestra, no lo entiendo. Bueno, los que no entiendan, ahorita les pongo el dibujo, que dan sus compañeros. ¿Desde qué parte te quedaste? O sea, ¿hay una palabra del enunciado que no entiendas? No. Todo. Ok. Es que Todas no las palabras las entiendes. Ahora, ¿cómo le hacemos, verdad? Muy bien, voy a construirlo poquito a poco. Ya vi que algunos ya lo lograron. Dice que vas a construir tú. Ahí hay un triángulo, pero vas a hacer otros dos, ¿ok? Vas a hacer un triángulo equilátero. Cuyo, Ya lo hice, Miss. y ya varios lo lograron, ya vi. Nada más le voy a ayudar a tu compañero poquito a ver si con esto lo logra. Un triángulo equilátero que tenga una base aquí, en AB. Ok. Y su otro extremo afuera del triángulo, hacia acá. De manera que A, B, D sea más o menos equilátero. Bueno, sea exactamente equilátero, pero no importa que no te salga el dibujo. Pero tengo que hacer dos en AB y otro en otra parte. Sí, O sea, en el D. Vamos a buscar el punto D. ¿Dónde está el punto D para que A, B, D sea un triángulo equilátero? la de... Bueno, voy a agarrar el de Hugo. Aquí está más o menos una idea. El de abajo le quedó un poco pachurrado, pero esta es la idea, ¿no? ¿Dónde está el punto D? De manera que el triángulo ABD sea equilátero. ¿Dónde está el punto F? Yo creo que va a estar más como por acá. De manera que ACF sea equilátero. Entonces ahí tenemos... Que sea igual al que está en la primera imagen. Sobre la imagen original, vamos a construir. A ver, les voy a decir ya. Pero vamos a construir el mismo triángulo. Sobre el mismo triángulo, mira, sobre el lado AB vamos a construir el triángulo ABD equilátero. Si usan sus segmentos de recta les queda un poco mejor, ¿no? Está más o menos. Y luego voy a poner uno morado acá abajo. Sobre el lado AC vamos a construir un triángulo equilátero. Y hasta ahí son puras instrucciones, ¿no? Se construye, pues lo construyo. Y luego veo que me están pidiendo. Me están diciendo que... Ah, bueno, tengo que poner las letras. Este es D y este es F. A ver, hasta ahí, primero, antes de la pregunta, porque me va a rayar todo más. Hasta ahí, díganme si alguien no logra. Gracias, Jimena. Maestra, D, CD. Mande. tengo una pregunta. Sí. Del punto B al F sería como una línea recta para que quedara como un tipo cometa, ¿no? Sí, pero Más no, o menos. fíjate, para que eso fuera cierto, esto tendría que ser 180 y no necesariamente 180. Sí me pueden decir cuánto mide este pedacito, porque es un triángulo equilátero el rojo. Sí me pueden decir cuánto mide este pedacito, porque es equilátero el morado, pero este, ¿quién sabe cuánto mida? Y se me hace un poquito, sí, chueco. No. Así, mis. Ahí voy, ahorita lo veo. A ver, ¿ya todos tienen el dibujito? Ya. Sí. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver qué nos están pidiendo. Sí. Nos están pidiendo, bueno, nos están dando de información primero, que de B a F mide 5. Esta raya amarilla mide 5. Y me preguntan cuánto mide la raya verde de la C a la D, o de la D a la C, da igual. Si la raya amarilla mide 5, ¿cuánto medirá la verde? ¿Sale? Esa es la pregunta. Y les doy una pista, pues tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿verdad?
A ver, vamos a ver sus dibujillos. Muy bien. Miren, este está padre porque no se entiende nada. Pero, ¿cómo le pone estas marquitas? O sea, no los hizo ni con regla, ni con la herramienta de cemento, pero con estas marquitas quiere decir que sus tres lados miden lo mismo. Nada más abusado porque aquí abajo me pusiste también que estas también miden lo mismo, pero miden diferente a estas. Entonces, por ejemplo, a esta le puedes poner otro tipo de marquita, los que tienen 2 rayitas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Sebastián lo tiene también con colores, eso nos va a servir también para identificar qué lados son iguales. Mira, Ana Cristina le puso las dos marquitas verdes a los lados que son iguales. Obviamente no, le quedó medio apachurrado el de abajo, pero no le hace. Dice que son iguales, entonces son iguales, ¿sale? También podemos marcar los ángulos que conozcamos, porque en un triángulo equilátero, ¿cuánto vale cada ángulo? 60. 60, muy bien, 60. Todos los triángulos equiláteros, los ángulos valen 60, para que completen 180 entre los tres. Muy bien, ahí van. Ya hacer el dibujo te da puntos, en un nacional. Digo a veces, depende de qué tan complicado esté, pues. Pero ya entender esta instrucción y convertirla en un dibujo, súper importante. Poderlo hacer. Y por lo tanto te puede dar puntos. Mira, aquí en el de Ana Isabela se ve mejor que no están alineados el D, A y F, no están sobre la misma línea, es un angulillo. También el de Eduardo se ve bien, el de Renata también. El de Chuy se ve más, pero porque el triángulo de abajo se ve mucho, pero no le sé, no importa. Pero el ABC. Fernanda Jiménez usó el mismo simbolito de 2 palitos, pero con diferente color. Eso puede ayudar, aunque sería mejor ponerle diferentes símbolos. A, B, C no es equilátero. Entonces, por eso, este mide un palito, este mide 2 palitos, miden diferente. Los que miden un palito y los de 2. Muy bien, ahí vamos, ya están sus dibujitos. Y luego con los colores nos podría ayudar. Guadalupe ya marcó también los ángulos que son de 60. Muy bien. Al ángulo que está en el vértice A, o sea, en el BAC, pues no sabemos cuánto mide. Se ve como que mide menos de 60, ¿no? No sabemos cuánto mide. Le podemos poner una letra si quieren. Podemos poner X. Sí lo vamos a usar, pero no sabemos cuánto mide. Ay, Bernardo, yo he usado la X para otra cosa. Pero... Muy bien. A ver. ¿Cómo creen que los vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a encontrar la medida de DC? Si no nos dicen casi nada. Nos dan una medida por ahí. Tal vez si encontrara yo que ese 5, que es la única que me dan, es igual a otra, pueda yo sacar algo, ¿no? Ya muchos me están diciendo, esto no lo entiendo, ahorita lo vas a entender, Marley. Ahorita lo van a entender, ahorita le estoy dejando explorar. Y los que no lo puedan hacer solos, por lo menos entender la solución cuando la demos. Ya muchos me están diciendo que 5, otro que 2. 5, ¿y por qué, no? ¿Por qué 5? Ya me están construyendo otras Su cosas. altura es lo mismo que esta. No. Como 1.8. Yo con 0.8 es 0.8. Pero no importa. Muy bien. A ver. Busquen triángulos congruentes. Los que tienen código de colores les va a ser más fácil. Como el mío. Vamos a poner X. Es que en vez de las marquitas le puse colores, ¿no? Los colores iguales miden igual. ¿Vale? Busquen triángulos congruentes. ¿Cuáles triángulos serán congruentes? Me pueden decir el nombre del triángulo diciendo las 3 letras de sus vértices, de sus orillitas.
A ver, propongan un triángulo y podemos ver si encontramos uno congruente a ese. Vamos a decirlo con nombres. ADB. ADB es equilátero. Por ahí hay otro triángulo equilátero, pero en mi dibujo está más grande, porque uno tiene lados rojos y el otro tiene lados morados. Entonces, entre ellos se parecen, tienen la misma forma de equilátero, pero no son congruentes, porque no... FDC. Tienen sus ángulos iguales, pero F, no los lados. D, C. Ok, FDC. El problema es que FDC tiene un segmento aquí, un lado aquí, que se encima mucho en los otros. A ver otro. Bueno. BAF. FBC. BAF. BAF. A ver, BAF. Me agrada el BAF, lo voy a poner aquí. BAF con... BAF, ¿qué tiene? A ver, ¿qué sabemos que tiene? Tiene un ángulo, no, perdón, un lado rojo, ¿no? El BAF tiene un lado rojo. El BA. Ah, lo voy a poner con rojo. Tiene un ángulo rojo, BA o AB. Tiene un lado morado, AF. Y tiene uno amarillo. ¿Qué más tiene? Pero no hay otro amarillo como para compararlo, ¿no? Y tiene un ángulo, BAF, tiene el ángulo, precisamente el BAF, o sea, con el A en medio, BAF, tiene un ángulo que es 60 más X, ¿ya lo vieron? Tiene un ángulo que mide 60, el equilátero, más el ángulo A, que no sé cuánto mide. Bueno, el ángulo BAC. Sí, BAC. ¿Vale? Tiene este ángulo, que mide, que mide lo mismo que el de 60, más este pedacito. A ver, Marley. Vamos por partes, no es el tema, o sea, se tienen que entender muchísimas cosas, ¿no? ¿Ya viste el triángulo BAF? Si ves cómo tiene un lado rojo, uno morado y un ángulo, pues este ángulo. A ver, los invito a que ustedes encuentren otro triángulo que tiene un ángulo, un lado rojo, un lado morado y un ángulo que mide un equilátero más el pedacito. Tiene un lado... BFC. FC. El BFC no tiene lados rojos. DBC. BDC. BDC no tiene lados morados. DF no existe. DAC. A ver, DAC. El DAC tiene... Voy a ponerlo aquí. DA... No me ocupó, pero aquí está DAC. Perdón. Es difícil esto escribir con el mouse, ¿verdad? A ver, ¿tiene un lado morado? ¿Tiene un lado rojo? ¿Tiene un lado rojo el DAC? ABC. Sí. El ABC no tiene el lado, no tiene el ángulo. Ahorita lo vemos, ¿eh? Ahorita, déjame apuntarlo aquí. El ABC. Ahorita lo analizamos. El ABC. A ver, el triángulo DAC. Vamos a fijarnos todos en el DAC. O sea, este de acá. DAC tiene el lado DA rojo. El lado AC morado, ¿no? AC es morado. Desde los del triángulo equilátero grande. Y tiene este ángulo entre ellos, entre el lado rojo y el morado, tiene... Es lo mismo. Que también es el de 60 más el pedacito que no conocemos. Entonces esos triángulos son... ¿Cómo son? Son congruentes. Ay, nadie me lo contó. Congruentes son... Por lo que el lado naranja y el lado verde son iguales. El otro lado, ¿no? El BA ya lo teníamos, el AF ya lo teníamos, nos falta el BF. El BF es el naranja y el DA ya lo tenemos, el AC ya lo tenemos y el DC, que es el verde que nos están pidiendo, es congruente al lado BF. Entonces, ¿cuánto mide el lado DC? DC 5. Por 5. Entonces la medida es 5 porque es la única que nos dan, pero hay que justificarlo, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con el triángulo ABC? Tiene un lado rojo, tiene el lado AB rojo, tiene el lado AC morado,
pero su ángulo entre ellos es más chiquito porque le falta la parte de 60, ¿no? Es el puro X. Entonces no es congruente, porque no tiene el mismo ángulo entre ellos. Entonces este no nos sirve. Entonces, la idea del tema es comparar triángulos o encontrar triángulos que son iguales, porque tengo datos de uno, no tengo datos del otro, y tal vez al compararlos pueda encontrar una medida faltante. ¿Ok? De eso se trata. La congruencia. En realidad, les voy a ser sinceras, la congruencia no estaba en mi tema de hoy, en lo que me tocaba exponer hoy. Pero se me hace chistoso hablar de triángulos que son casi congruentes y no sé qué son triángulos congruentes. Maestra, Mande. es que yo de hecho le hice o sea, es que puse un dedo en la línea y lo que me dieron fue 5 y en la otra también me dieron 5. Ok. Así que Te es lo podría dar mismo. 4.9 y no te das cuenta, ¿no? Así con el dedo. Sí, no podemos basar nuestras respuestas en un dibujo, pero sí nos sirve, por supuesto, hacer un dibujo bien hecho y sospechar. Como que yo los veo iguales, ¿eh? A mí se me hace que también mide 5. Ahora lo voy a tratar de demostrar con los datos que me dieron, lo que se pueda demostrar. Yo sé que están muy pequeños para una demostración muy formal, pero como tratar de encontrar una razón de por qué crees que eso sería 5, ¿sale? Ahora, hacer un dibujo bien hecho de esto tampoco es fácil, ¿no? En la computadora imposible. Pero ya en papel, ¿qué harías para dibujar este triángulo equilátero? Hay varias formas. ¿Qué harían ustedes para trazar que nos quedara súper bien hecho ese triángulo equilátero y poder medir? Con compás. Con un compás, por ejemplo, para asegurarte que los lados miden lo mismo, ¿no? Con un transportador, para que mida 60, ¿no? Puedes hacer los ángulos de 60. Entonces, si te fijas, para hacer el dibujo, estás Con una línea y una escuadra. la escuadra porque es de 60, ¿no? Y tendrías que saber que tu escuadra cuál es el ángulo de 60 y demás. Estoy explicando, Marley. Yo sé que hay gente que tiene más experiencia, gente que pues, de tercero primaria es más difícil y así. Lo que estoy explicando es que tenemos que comparar, podemos comparar triángulos, algunas de las medidas de los triángulos, y básicamente con que 3 sean iguales ya la hiciste. Son iguales, entonces sus medidas también. Si se fijan, para hacer el dibujo necesitaríamos casi resolver el problema. Es más, este dibujo hacerlo sería bien difícil, hacer que, en primer lugar, no te darían el azul tampoco. Miren, yo borro todo y está el azul como fijo, ¿no? Pero el problema diría, sobre 2 lados de un triángulo ABC, que no está pintado y que tú lo tendrías que dibujar, se construyen y entonces haces tus triángulos equiláteros súper lindos y resulta que mides BF y no mides 5. O sea, se supone que mide 5, pero lo mides y no mides 5. ¿Sale? No importa cuánto mide, el CD va a medir igual. Pero si te fijas, no puedes basar tu respuesta en el dibujo porque no vas a hacer que mida 5 nunca. Tendrías que empezar por él. Y si empiezas por él, entonces tendrías que casi resolver el problema para hacer bien el dibujo. ¿Sale? Ya taché todo. Entonces, la respuesta es 5, porque es igual al lado BF, porque los dos forman parte de triángulos que son iguales en todo. Entonces, comparamos 2 triángulos iguales y entonces resulta que el lado BF y DC. Porque al final fueron iguales, ¿no? Como para qué lo hago si son iguales. Pues sí, o sea, tenemos la gran sospecha desde el principio del problema que la respuesta va a tener algo que ver con el 5 porque es la única medida que nos dan. Pero habrá quien diga 10 porque es el doble, ¿no? Pues nomás el doble o la mitad. Entonces, bueno, de eso se trata la congruencia, pero ahora nos vamos a ir a otro tema que se parece y que tiene que ver con el ángulo, cuando no me dicen el tamaño, cuando no estoy segura del tamaño, pero sí de la forma, ¿ok? A ver, vamos a intentar. Olvídense si los que no entendieron este tema no importa, ahí saben que existe, ya lo comprenderán en algún momento. Vamos al siguiente. Estamos a tiempo, porque también tiene que ver con otro tema que ya han visto. Me voy a saltar Se los voy a dejar al final abierto por si alguien lo quiere encontrar y demostrar que es un rombo. ¿Alguien sabe qué es un rombo? ¿La definición de un rombo? No sé. Porque Tiene 4 lados.
4 lados ¿Cuáles? iguales. Lados iguales. Lados iguales. Con que tenga 4 lados iguales es rombo. De manera que el cuadrado también es rombo. Porque tiene sus 4 lados iguales. Es rombo y es rectángulo. De hecho, la definición de cuadrado es rombo rectángulo. Yo encontré uno, Miss. A ver, bueno, ya me entretuve aquí, ya lo vimos. Ándale, a ver dónde está su rombo. Yo también ya lo hice. Este no tiene 4 lados iguales, ¿eh? Hay Sí, varios. ya la vi. Este está chiquito y este está grandote. Hay varios que lo encontraron, por eso lo seleccioné, no importa. Hay otros que ya encontraron el rombo. Muy bien. Este sí es un rombo. A Chuy hace rato le puse su diapositiva porque estaba mal, ahora está bien. Muy bien, este es un rombo. ¿Y cómo saben que tiene sus 4 lados iguales y están chuecos y no puedo decir que miden 2 cuadritos porque no es cierto que miden 2 cuadritos? Porque todos son conectados por una diagonal. Por la diagonal. Ok, aquí tengo 4 triángulos congruentes, ¿no? 4 triángulos que tienen ángulo recto, un lado de 1, un lado de 2, que sí sé que miden 1 y 2 porque están sobre la cuadrícula. Y entonces la diagonalita esta, el azul, pues va a medir lo mismo en los 4 triángulos. De eso se tratan los triángulos congruentes, nada más de encontrar cuáles son iguales y por qué. ¿Vale? Tienen un lado, un ángulo y un lado igual. Resulta que los rombos también son paralelogramos, ¿no? Porque como son congruentes, entonces los ángulos son iguales, entonces tienen la misma dirección, los lados. Muy bien. A ver, vamos a irnos todos a la 12. Le hice un cochinero, espérenme un segundo. Todos vamos a la diapositiva 12. ¿Qué pasa cuando arrastran el punto morado? ¿Qué pasa con los lados? ¿Qué pasa con los ángulos? Hacen triángulos más chiquitos. Entonces más chiquitos. Más chiquitos y más grandotes, pero algo tienen en común. Cuando lo arrastras para atrás. Siempre van a hacer un triángulo. Van a hacer la figura de un Siempre es triángulo. un triángulo, pero no es como cualquier triángulo. Los ángulos no cambian. Los ángulos siguen iguales. Este está fijo porque ni se mueve, ¿no? Sí, cierto, Este está maestra. fijo. Y esta se mueve como paralela, ¿no? O sea, esta morada es paralela a esta morada. Bueno, es más, voy a poner donde hayan dejado el suyo, superpuesto. Y todas estas líneas moradas, ¿cómo son? Son unas escalas. Son a escala, claro. Muy bien. Todas estas líneas moradas son paralelas, ¿no? Entonces tienen la misma dirección. Ay, miren qué bonito me las saco. Y entonces forman el mismo ángulo con la línea roja y con la línea azul. ¿Vale? Tienen la misma dirección. Entonces los ángulos son iguales. La forma de todos estos triangulitos, azul, rojo, morado, todos estos triangulitos tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y entonces son a escala, ¿no? Sí, aquí no lo puedo mover. Aquí están todos los que no lo han movido. Sí, pero no, lo que yo decía era que se puede formar otro triángulo con todos los puntitos. Ah, los puntitos morados siempre están en medio del lado morado y también hacen entonces proporciones. Oigan, ¿se acuerdan que vieron el tema de razones y proporciones? Es más, cuando vimos el tema de razones, que me tocó darlo a mí por coincidencia, les puse a hacer un dibujito de un panda, ¿no? Un panda que estaba de un tamaño y había que hacerlo de otro tamaño. Sí. La misma forma, pero diferente tamaño. Es lo mismo que tenemos aquí. Son figuras semejantes, es decir, se parecen, pero tienen diferente tamaño. En realidad, si no es que se parezcan porque más o menos nos quedó bien, sino que tienen exactamente la misma forma, pero diferente tamaño. Les dicen figuras a escala, como me acaba de decir a un compañero suyo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sé que dos triángulos son semejantes o que son figuras a escala, aunque no aparezcan así de bonitos acomodados como aquí. Aquí porque pues no me los movieron del lugar ni nada, ¿no? Pero si tengo uno aquí y otro en una hoja por allá o en el pizarrón, ¿cómo sé que son semejantes? Bueno, pues precisamente tienen que tener la misma forma. ¿Qué es lo que dicta la forma? Los ángulos. Los ángulos, muy bien. Los ángulos tienen que ser iguales. Los ángulos tienen que ser iguales. ¿Cuántos ángulos tienen que ser iguales? Un ángulo. Los tres. Otro ángulo. Muy bien, los tres ángulos. ¿Pero? Ok. Pero con que me digan dos ángulos, yo puedo calcular el tercero. O sea, si me dicen que un triángulo tiene 30 grados en un ángulo y 65 en otro,
y otro triángulo tiene 30 grados en un ángulo y 65 en otro, pues ¿qué creen? El tercer ángulo también va a ser igual, porque a los dos es lo que les falta para 180, ¿no? Bueno, Entonces, con que me digan, con saber yo que dos ángulos Miss, son ¿puedo ir iguales, al baño? sí, con que los dos ángulos sean iguales, ya con eso puedo asegurar que los triángulos tienen la misma forma. un triángulo sigue siendo Habla fuerte. congruente. Un triángulo sigue siendo congruente si lo volteas al revés. Sí, aquí los puse como para que se sobreencimaran todos, pero puede estar recorrido, volteado o incluso como espejo. Entonces tendrían todas las mismas medidas, ¿no? Y cambia la posición nada más. Aquí los triángulos semejantes también pueden estar uno por allá, volteado, de cabeza, reflejado, pero el chiste es que si tienen dos ángulos iguales, no importa dónde estén, dos ángulos iguales son semejantes, ¿ok? ¿Y qué pasa con los lados? Fíjense, algo pasa muy importante con los lados, porque no es de que, bueno, los lados no son iguales. Pues no son iguales, pero tienen una relación. Aquí les puse unos números medio feos, pero vamos a ver si logramos ver. Por ejemplo, aquí, a ver, voy a apuntar. Aquí tengo 5.8 hasta aquí. Entonces tengo 5.8 del azul, 8.3 del rojo y 4.4 del morado. Obviamente estas medidas están redondeadas. Bien podría ser 4.42 y yo no me entero. ¿Ok? Pero más o menos así. Ahora lo voy a recorrer como a la mitad del camino. Bueno, hasta que mida la mitad de este. Por ejemplo, 2.2. Entonces el lado morado me mide 2.2. El lado rojo me mide 4.1 o 4.15, digamos que está redondeadito. Y este 2.9. ¿Qué notan en esos números? Tienen decimal, pero olviden el decimal. Bueno, no lo olviden, pero... Son la mitad, casi la mitad de los otros. Son la mitad de los otros. Son la mitad de los otros. De los otros, ¿no? Bueno, si pongo 4.15, quiere decir que si divido 8.3 entre 4.15, pues me da 2, porque cabe dos veces el de abajo en el de arriba, ¿no? Si divido 4.4 entre 2.2, me da 2, me da lo mismo, igual. Y si divido 5.8 entre 2.9, también me da 2, también son iguales, estas tres divisiones dan lo mismo. ¿Quién se acuerda cómo se llama el enunciado matemático que dice que dos razones son iguales? No sé si alguien lo sepa. Se los enseñó el otro profe. Yo les di razones. Esto es una razón, cuántas veces cabe un número en el otro. Y dos razones iguales forman una cosa que empieza con P. Proporcionalidad. Muy bien. Entonces, los lados no son iguales, pero tampoco es que no tengo idea de cuánto midan. Hacen proporciones, son proporcionales. ¿Cómo son los lados? Son proporcionales. ¿Qué pasa con los lados? Se hacen proporcionales. ¿Y qué quiere decir? Que si yo no tengo este dato, pero sé que al del 5.8 se hizo la mitad, pues tengo que buscar qué número a la mitad es 4.15 y lo puedo encontrar, ¿no? Proporcionalidad, muy bien. Tenemos el tema de proporcionalidad aplicado a triángulos semejantes, donde los ángulos quedan del mismo tamaño, pero los lados se hacen proporcionales. O sea que si se reduce a la mitad, pues todos se hacen a la mitad. Si se hace al doble, pues al doble. Al triple, todos al triple. Si se multiplican por 1.8, pues se multiplican todos por 1.8. ¿Ok? Eso estaría más complicado, pero se puede. Y siempre puedo encontrar como uno de los datos con la famosísima regla de 3, ¿no? Si yo quiero saber este dato, pues veo cuántas veces se hizo más grande este. Acá. O sea, divido 5.8 entre 3.9. Para saber que el de abajo cabe dos veces en el de arriba, entonces tengo que multiplicar este también por 2, ¿no? Divido y multiplico. A ver, ahorita les voy a poner unos números más fáciles. Aquí salen decimales, pues son medidas reales. O sea, yo no las puse, ¿no? Las está midiendo el Desmos aquí. Está midiendo mis segmentos. Entonces yo no las puse. Y queda aquí como la mitad. Si se fijan al área no le pasa lo mismo, ¿no? En realidad cabe muchas veces. Cabe como 1, 2, 3, 4 veces el área. Pero los lados se hacen proporcionales. Ya borré todo. Muy bien, vamos a ver si lo podemos aplicar. Aquí hay unos triángulos que quedaron tapados. Me voy a ir a la diapositiva 13.
Unos triángulos que les taparon el copete. Entonces no puedo ver todo el triángulo para ver si son figuras a escala o no. ¿Quedarán de la misma forma o no? Miss, pero ¿cómo? Ah, ¿Quedarán de la misma forma o no? Miss, Mande. no van a quedar de... No del mismo tamaño, pero vamos a ver la forma. A ver, este seguiría como por acá. Este seguiría como por acá. A ver, antes de acabar el dibujito, voy a ver qué opinan. Vamos a ver quién va ganando. Sí son, tal vez, pero no tengo suficiente información porque está todo tapado. Y otros que dicen que no son. Y, a ver, vamos a tratar de seguir este como por dónde va. Y este como por dónde va. Como que así estarían, ¿no? ¿Será que son semejantes o no son semejantes? ¿Tienen la misma forma o no? ¿Estás escribiendo por qué? A ver si ya cambió algo de opinión. No. A ver, ya tengo más votos por sí son. Ya dicen que tienen suficiente información. Ah, va el ángulo, ahora el otro ángulo. Tienen la misma forma y los mismos ángulos. Ya vi dos ángulos, ¿no? Tienen dos de 72, ángulos de 72 iguales. Muy bien, ya va ganando la respuesta correcta. Ya me siento tranquila. Este mide 72, este mide 72. Y entonces el de acá, ¿cuánto medirá? A ver, hagan el ejercicio. A ver, 80, 72. Ahí debe de medir 20. 18 más 18. 36, mide 36 72 por 2 y 144 menos 80. 180 menos 144, muy bien. Ajá. 80 menos 144 es 76. Mande. 36. Este ángulo mide 36. ¿Y este de acá? ¿No quieren que volvamos a hacer las operaciones? Son las mismas, ¿no? 72 más 72, 144 y 180 más 144, pues también 36. Entonces sus ángulos son iguales. Con dos ángulos que tenga ya son suficientes para saber que los triángulos son semejantes. Y además, ¿cuántas veces más grande me quedó el de la derecha que el de la izquierda? 2. 2. Y este medía 2, este mide 4, el doble de grande. Este no sé cuánto mida, pero este mide Seguro que mide el doble. Tiene que medir el doble, ¿sale? Más o menos aquí se ve que llega a la mitad, entonces tengo otro aquí, ¿sale? A ver si repite. Bueno, qué cochinero. Muy bien, chicos. Entonces ya aprendimos a reconocer triángulos semejantes por sus ángulos. También hay otra manera de reconocerlos, nada más una más. Porque realmente, bueno, no un ángulo también. Sí, también hay 3 criterios, creo. Criterio 2 de semejanza. ¿Cuál fue el 1? No, ya no me acuerdo. Ah, aquí les di. Bueno, pues que los ángulos estaban iguales. Que aquí no se nota, pero aquí al parecer lo que les quise dar fue un ángulo, este ángulo que no se mueve, y que estos fueran proporcionales. O sea que si el 3 iba con el 4.3, pues entonces cuando esto midiera 6, el doble, esto midiera el doble de 4.3, que es 8.6. Entonces aquí son, miren, se puede poner así, como un ángulo y los lados que forman ese ángulo, pero si se fijan ahora los estoy poniendo en minúscula. Así se acostumbra, no tiene mayor relevancia. Pero si dices, es que tienen dos lados proporcionales, o sea, 4.3 es a 8.6, como 3 es a 6, que eran los lados que tenía, y el ángulo de medio también igual, entonces ya con eso se hacen triángulos semejantes. Entonces, criterio lado, ángulo, lado, donde el lado no significa que me dé igual, sino que al menos tengo que tener dos para poder hacer una proporción. Pero bueno, no importa cuál criterio es, el chiste es que los aprendamos a reconocer. A ver, me voy a ir al último, a ver. Este no dice nada de ángulos. De hecho, están mal hechos esos triángulos a propósito. O sea, yo sé que tengo por ahí un palito de 4, un palito de 3 y un palito de 5 y formo un triángulo rojo. ¿Ok? Con un palito de 3, uno de 4 y uno de 5. Y por ahí tengo
3 palitos que miden 4.5, 7.5 y 6. Y voy a formar un triángulo, pero todavía no lo formo, pero me imagino que lo voy a formar, entonces lo pinto así como que me va a quedar. Y tengo también otro set de palitos verdes que son 2, 3 y 4 centímetros. Y voy a formar también un triangulito con esas medidas. ¿Cuál de los dos quedará semejante al rojo? O sea, ¿cuál va a tener la misma forma que el rojo? Pero si el azul dice... Pies. El azul dice pies. Fíjate que los pies y los centímetros son proporcionales. Si un pie tiene 30 centímetros, entonces 2 pies tienen el doble de centímetros, ¿no? 60 y así. Es un engañito, pero bueno, por el momento no vamos a olvidarnos de las unidades. Es un engaño para que piensen que esa no es la respuesta correcta. Ya les dije la respuesta correcta. Tienen que hacer aquí. Vamos a escoger. Parece rojo. ¿Cuál de las dos sets de medidas, cuál de los dos conjuntos de medidas nos darían un triángulo semejante al rojo, o sea, de la misma forma que el rojo? No, acuérdense que el dibujo azul y el verde son engaños porque no sé cómo va a quedar, ¿no? Pero yo digo, yo voy a hacer un triángulo con estas medidas y voy a hacer un triángulo con estas medidas. ¿Cuál me va a quedar semejante al rojo? ¿Vale? Todavía no lo hago, imagínense, todavía no lo hago, pero quiero saber cuál me va a quedar semejante al rojo. A ver quién va ganando. Va parejo, va parejo. 7 contra 6. Hay 7 estudiantes que opinan que el azul va a quedar semejante. Hay 8 estudiantes que dicen que el verde va a quedar semejante. Ya va ganando el azul. 5 entre 3. ¿O qué dijiste? 3. Como 1.2. Digo 6. 6. 1.25. Es que les puse decimales, 2 está un poquito más difícil, ¿no? Pero no están tan feos esos decimales. Sigue parejo, 11 contra 9. A ver. 11 contra 9 está parejo. Hay uno que cambiaba de opinión y ya valió. Tengo 55 estudiantes en la sesión, debería de tener más votos. Pero bueno, vamos a ver los que están participando. 12 que el azul, 9 que el verde. Vamos a ver por qué dicen que el verde. Porque aumenta uno cada lado. Porque tiene 1 centímetro menos que el rojo. En cambio, el azul está rarísimo con pies y decimales, ¿no? Muy bien. Entonces, sí notaron el patrón entre el rojo y el verde. A ver, ahora todos van a poner atención. Entre el rojo y el verde, lo que pasó fue que al 3 se hizo 1 centímetro más chiquito, el 4 se hizo 1 centímetro más chiquito y el 5 se hizo 1 centímetro menos. O sea, tendría que restarle 1 centímetro a cada lado para que me diera el verde. Pregunta, ¿eso me daría la misma forma o no? Y me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasa si sigo ese patrón? ¿Qué pasa si ahora les quito otro centímetro? Me debería de volver a quedar de la misma forma, ¿no? Si sigo repitiendo este patrón. Si le quito otro centímetro, me quedaría un triángulo de 1, 2 y 3. ¿Cómo es ese triángulo? Ya me contestaron en otra diapositiva, así que sí lo saben. ¿Cómo es el triángulo 1, 2, 3? Rectángulo. Es rectángulo. Rectángulo. Es un triángulo dinosaurio Rex. No es equilátero, es escaleno, ¿no? Pero no es rectángulo, ¿saben por qué? Porque este mide 3, este camino mide 3 y este camino también mide 3. ¿Saben cómo se ve ese triángulo? Tan aplastado que tiene el lado de 1 aquí y el lado de 2 aquí. 1, 2 y 3. Porque no cumple con la de que el camino largo sea más largo que el camino corto. ¿Sí lo ven? Este camino está más largo que este y los dos miden 3. ¿Vieron cómo se aplastó? Se me aplastó el triángulo. Y entonces seguro que el triángulo 1, 2, 3 no tiene la misma forma que el rojo, porque tiene forma de aplastado. Es más, si le sigo restando 1, me quedaría 0, 1 y 2.
un triángulo de 0, 1 y 2, y según nuestra regla, tiene la misma forma que el rojo. Un triángulo de 0, 1 y 2, como que común, ¿no? ¿Ya los convencí de que la respuesta no es la verde? Es la azul. ¿Por qué no puedo restarle? Porque cuando hablamos de proporcionalidad o de figuras de escala, es como Es de multiplicar y dividir. de multiplicar y dividir. ¿Por qué? Porque no es quitarle lo mismo a todos, sino quitarles proporcionalmente. Al que tiene más le quito más, al que tiene menos le quito menos, porque si no me va a quedar 0. ¿Sí? Es como en un descuento, lo que les decía. No puedo poner en la tienda 100 pesos de descuento en todos los artículos, porque el que cueste 100 se lo voy a tener que regalar, y el que cueste 80 le voy a tener que dar 20 pesos para que se lo lleve, ¿no? Pongo 10% de descuento, para que todos depende del precio. 10% de descuento de una cosa que cuesta 1000, me reducen los 100 pesos, pero de una cosa que cuesta 10, me reducen 1 peso. Entonces les quito proporcionalmente, al que tiene más le quito más, al que tiene menos le quito menos, para que sigan en la misma proporción, ¿ok? Vamos a ver si estos son la misma proporción. ¿Cuántas veces, no cuántos centímetros más o menos del 3? ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 4,5? ¿Cuántas veces pongo el 3? Media, ¿no? Porque la mitad de 3 es 1.5. La mitad de 3 es 1.5, todos estamos de acuerdo, ¿no? 1,5. Entonces, si a este 3 le aumento 1.5, ya me queda de 4.5. Entonces le aumento la mitad de su tamaño, no la mitad de un número de por allá o la edad de no sé quién, no, la mitad de su Ya tamaño. queda poquito para que se acabe la Sí, ya clase. voy a acabar, ya estoy acabando, mira. Este de 4, le voy a aumentar la mitad de 4. ¿Cuánto es la mitad de 4? 8. 2. La mitad de 4, entonces le agrego otros 2 y me queda de 6. ¿No? Le aumenté su mitad. Si se fijan, le aumenté más a este que a este. A este le aumenté 1.5 y a este le aumenté 2. Y automáticamente me queda el otro también. Bueno, porque le puse aquí en el mismo ángulo. Me queda el otro también de 5 y la mitad de 5. ¿Cuánto es 5 y la mitad de 5? 5 y 2.5 son 7.5. Entonces, los 3 lados están 1 vez y media. Si yo divido 4.5 entre 3, con calculadora si quieren, me sale 1.5, 1 vez y media, 1.5 veces más grande. Lo mismo que 6 entre 4 y que 7.5 entre 5. Entonces yo para comprobar si los lados son proporcionales, los divido. El grande entre el chico o el chico entre el grande, da igual, pero siempre el mismo. ¿No? Y el lado chico con el lado chico de acá, el lado mediano con el lado mediano de acá, y los divido para ver si me da lo mismo en la división y entonces son proporcionales. Forman proporciones, 2 divisiones iguales. Entonces la respuesta correcta para todos es el azul, es el que es el proporcional, porque sus lados son todos 1.5 veces los del rojo, porque sus lados son proporcionales. ¿Vale? Ya vamos a acabar, les voy a detener el ritmo. Aquí hay 2 problemitas, el 15, 16 y 17. No, el 15 y 16 los pueden hacer. El 17 y el 18 están un poquito más difícil, el 19 un poquito más, y del 20 en adelante ya están muy difíciles, son para secundaria. Pero hasta el 19 lo podrían intentar. Por ahí la semana pasada les dije que les iba a dejar una tarea y ya no la revisé. Mamá, Ahorita checo. Bueno, en la siguiente clase empiezo con eso. ¿para qué es el pastel de bombón? A ver, chicos, entonces les queda el problema este del Sukkei, es el último que hacemos juntos. Ya después pueden practicar con el 16, y si pueden el 17 y el 18, que son uno mismo. Y la siguiente semana igual, y si alguien los hace y nos quiere compartir su solución, los escuchamos. Pero este es el último que hacemos ya ahorita en 5 minutos para que tengan descanso. ¿No es cierto que les dé descanso el otro maestro? A ver si encuentran el rectángulo aquí, no está tan fácil. Pero sí está, hay un rectángulo, nada más uno. Ya lo encontré. ¿Ya? A ver, vamos viendo. A ver, el de pi no es, el
El de Alonso tampoco, el de Mariam tampoco, el de Nico Torres tampoco. Eso no tiene ángulos rectos, chicos, que tengan ángulos rectos. Y el de Eduardo me sigue poniendo puntitos donde quiere. Donde hay puntitos negros. ¿Están encontrando unos paralelogramos muy bonitos? Hugo Aleph me hizo trampa, yo creo. Estoy segura de que aquí no había un punto negro. Está difícil, ¿verdad? ¡Ah! Mía ya casi lo tiene. Ay, no, ese no. Casi Mía, pero eso no es recto. No hay punto. No, pero vete derecha. Ya. Ese ya no, pero ya casi tiene los lados correctos. Ya lo había hecho. Mía, ese lado rojo estaba bien. Ujú. Ándale, Joshua. Ya, ahí está. Muy bien, ya lo encontraron dos. Ahora demuéstrenme que esto es un ángulo recto. Si no están entre verticales y horizontales, ¿cómo vas a ver si eso es recto? Lo que está lindo, tiene un punto adecuado. A ver, vamos a tratar de convencerlos. Como ya se nos va a acabar el tiempo, voy a tratar de convencerlos, a ver si me creen. Acá hay un triangulito, ¿ya lo vieron? El triángulo rojo. Ahora voy a poner el triángulo morado. ¿Cómo son estos dos triángulos? Este mide 2 aquí, 1 acá. Ay, de pronto pensé que estaba silenciada. Y este mide 2 acá. Este es un 2. Y este es un 4. Y además los dos son rectos porque hay una cuadrícula, ¿no? ¿Cómo son esos dos triángulos? Yo ya lo tengo. Son semejantes. Son semejantes, ¿no? Y entonces sus ángulos son iguales. Este ángulo es igual a este. ¿Sale? Y de verde voy a poner el otro ángulo que es igual. Este ángulo es igual a este. Ahora pregunta, ¿cuánto suman un ángulo amarillo con uno verde? 90. 90 para que con el recto de acá se hagan 180, ¿no? Entonces, en todo esto, si se fijan, hay un ángulo verde y un ángulo amarillo y un ángulo azul. Hay uno verde, uno amarillo y uno azul. El verde y el amarillo suman 90, estos dos suman 90. Estoy haciendo mucho cochinero. Entre el verde y el amarillo, ya los voy a poner juntos de un solo color, que no tengo tantos colores. Estos que llevo marcados. A ver, ¿sabes cuánto suman los ángulos adentro de un triángulo? El que me dijo que no entiende bien. ¿De qué? ¿Cuánto suman los ángulos adentro de un triángulo? Sí, 180. Muy bien, entonces si en este triángulo morado ya tienes un ángulo de 90, ¿cuánto te falta para completar? 45. Faltan 90, ¿no? Sí, otros 90. Otros 90, pero los reparto entre estos dos, no iguales, porque son diferentes, no son 45 y 45, pero estoy segura de que si sumo esta medida y esta medida, me van a dar 90. Estas dos medidas suman 90. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, déjame borrar un poquito aquí y lo voy a pintar de amarillo. Entonces, un ángulo verde y un ángulo amarillo, un ángulo verde como este y un ángulo amarillo como este suman 90. ¿Sale? Sí. Bien. Pero acá hay otro triángulo rojo que tiene los mismos ángulos, tiene la misma forma, porque es la mitad del triángulo. Porque son semejantes, uno es la mitad del otro. Entonces tienen los mismos ángulos, tienen la misma forma. Y entonces, aquí viene la parte interesante. Aquí hay un ángulo de 180. ¿Se fijan cómo es como mi transportador? Aquí hay 180. Pero entre el verde y el amarillo ya juntan 90. Entonces, ¿de cuánto es esta parte de aquí para completar los 180? 90. Entonces les acabo de demostrar que esto es un rectángulo. Podría ser para este y para este y para este, ¿no? Entonces estoy segurísima de que esas dos líneas, aunque se ven chuequísimas, forman un ángulo de 90. Miss, solo quedan 3 minutos. Yo ya acabé. ¿Tú ya acabaste? Ya se acabó este fue mi problema. No es tarea, no se los voy a pedir, pero si quieren practicar para su examen nacional, pueden tratar de hacer este. ¿No hay tarea? Resolviendo reglas de 3.
pueden tratar de hacer este y este. 16, tarea? 18. La pueden hacer si quieren, no te lo voy a pedir. Tú puedes practicar en algún momentito que tengas libre en la semana con el 16, 17, 18 y si quieren el 19. Ya el 20 no es. ¿Puedes revisar el mío de...? ¿El siguiente martes? Ajá. O si me ponen aquí la respuesta, yo las veo y el siguiente martes las presentamos. Si alguien lo hizo, lo puede explicar para sus compañeros. Ya no vamos a hacerlos en la clase porque habrá otro tema que revisar, ¿no? No sé ni cuál es. ¿Puedes revisar el mío del de la 15, de la página 15? Ay, ya no lo mostré.